Javier García siempre se había enorgullecido de su racionalidad. A sus 39 años, había levantado Sapsoft, una compañía valorada en 40 millones de euros, de la que poseía el 60% de las acciones, y nunca había permitido que las emociones influyeran en una decisión de negocio. Hasta hoy, la terminal del aeropuerto de Barajas lo recibió con el caos habitual de una tarde avanzada. Las pantallas sobre los mostradores de facturación parpadeaban con letras rojas. Vuelo IB 2314 Madrid, Londres. Retrasado 2 horas. Javier maldijo entre dientes y marcó el número de su socio. Sergio Navarro respondió al tercer tono. Javi, ¿qué pasa? ¿Ya despegas? La voz de su amigo sonaba animada, casi alegre. Retraso. 2 horas como mínimo. A saber si llegaré a tiempo para el inicio de las negociaciones. Tranquilo. Los británicos esperarán. Ellos tampoco se juegan 4 duro. Lo importante es que no te estreses. Este acuerdo nos va a catapultar a otro nivel. Javier conocía perfectamente lo que estaba en juego. Un fondo de inversión londinense estaba dispuesto a inyectar en Sapsoft 20 millones de libras para su expansión en un nuevo mercado. El contrato reposaba en su maletín. Las negociaciones estaban fijadas para mañana a las 10 de la mañana. Llegar tarde podría costarlo todo. Sergio, ¿estás seguro de que has revisado todos los documentos? Elena me comentó que había algunas incongruencias en los informes financieros. La pausa al otro lado de la línea duró un segundo más de lo debido. Elena siempre le busca 3 pies al gato con las cifras. De formación profesional de analista financiera. Todo está en orden. Javi, no te preocupes. Mejor piensa en cómo vas a gastar el primer tramo. Se despidieron. Javier se dejó caer en un rígido asiento de plástico junto a la puerta de embarque y sacó el móvil. 3 llamadas perdidas de Elena. Extraño. Su mujer no solía llamar durante sus viajes de trabajo, prefería los mensajes. Marcó su número. El abonado no se encuentra disponible. Lo intentó de nuevo. Y otra vez. Una fina aguja de inquietud se le clavó bajo las costillas. Elena Sáenz, de Soltera Jiménez, era una mujer predecible. 35 años, una carrera como analista financiera en un gran banco. Una reputación impecable. Se casaron 6 años atrás, en una ceremonia íntima, sin gran desfasto. A ninguno de los dos les gustaba ser el centro de atención. Su matrimonio parecía un éxito. Ella se dedicaba a su trabajo, él a su empresa. Coincidían por las noches para cenar y comentar las noticias. Javier volvió a mirar la pantalla. El retraso había aumentado a 3 horas. Se reclinó en el asiento y cerró los ojos, tratando de calmar su creciente irritación. Señor, ¿es usted una persona muy importante? Una voz infantil le hizo sobresaltarse. A su lado, de pie, había una niña de unos 7 u 8 años, con 2 trenzas pulcras y unos serios ojos castaños. Llevaba un vestido rosa de flores y sostenía un peluche, un osito de peluche gastado. ¿Qué? Javier tardó en reaccionar. Importante, supongo que sí. La niña asintió, como si él hubiera confirmado lo que ella ya sabía. Entonces, no juegue con el destino, dijo en voz baja pero clara. Olvídese del dinero. Vuelva a casa. Las palabras le golpearon como una bofetada. Javier se enderezó, mirando fijamente a la niña. ¿Qué has dicho? Pero la niña ya se había alejado hacia una mujer sentada unas sillas más allá, su madre, al parecer. Esta ni siquiera levantó la vista del mob. Javier quiso levantarse, acercarse, preguntar, pero se contuvo. ¿Qué iba a preguntar? ¿Por qué una niña de 7 años había pronunciado una frase que parecía arrancada de su subconsciente? No juegue con el destino. Olvídese del dinero. Vuelva a casa. El corazón se le aceleró. Javier intentó de nuevo llamar a Elena. Silencio. Luego llamó a su secretaria. Irene Ramos. Respondió al 5.º tono. Su voz era tensa. Don Javier, ¿ha ocurrido algo? Irene, ¿sabes dónde está Elena? No responde a mis llamadas. Una pausa. No lo sé. Quizás se le ha acabado la batería. De acuerdo. Gracias. Colgó el teléfono sin esperar a su despedida. Algo no iba bien. ¿Lo sentía en sus entrañas? Con esa misma intuición que una vez le había dicho que creara Sapsoft. Y no se había equivocado. La racionalidad le susurraba, vuela a Londres, cierra el trato. Es tu oportunidad. Pero una voz interior gritaba, vuelva a casa. Inmediatamente, Javier se levantó, agarró su maletín y se dirigió hacia la salida de la zona de embarque. La decisión era irracional, una locura. Estaba renunciando a un contrato multimillonario por un vago presentimiento, pero no podía dar marcha atrás. 20 minutos después, ya estaba en un taxi que volaba hacia su casa en La Moraleja. El taxista mascullaba algo sobre el tráfico, pero Javier no le escuchaba. En su cabeza se arremolinaban fragmentos de pensamientos: Elena, Sergio, los informes financieros, Irene.
¿Qué los conectaba a todos y por qué de repente sentía que existía una conexión? El taxi se detuvo frente a su casa. El coche de Elena estaba aparcado en la entrada. A su lado, un Audi plateado desconocido. Javier no lo reconoció. Salió del taxi, pagó y se acercó lentamente a la puerta principal. La llave giró en la cerradura sin hacer ruido. El vestíbulo estaba vacío. De la cocina llegaban voces apagadas. 2 voces de mujer. Javier se quitó los zapatos y avanzó hacia el sonido, procurando no hacer ruido. En la cocina, sentadas a la gran mesa de roble, había 2 mujeres. Elena, con un traje de estar por casa de tonos claros, el pelo rubio suelto, el rostro sereno, casi indiferente, e Irene Ramos, su secretaria, una belleza de 29 años con una larga melena castaña, vestida con una blusa y una falda formales. Frente a ellas, una carpeta abierta con documento. No se sobresaltaron, no gritaron, no intentaron esconder los papeles. Elena levantó la vista y sonrió. Sí, sonrió, con frialdad y un aire casi triunfante. Vaya, dijo con voz uniforme. Así que has decidido volver. Javier se quedó paralizado en el umbral. Su cerebro se negaba a procesar la escena. ¿Su esposa y su secretaria? ¿Sentadas a la mesa de su cocina? ¿En su casa? Y claramente no tenían intención de ser las primeras en dar explicaciones. ¿Qué está pasando aquí? Su voz sonó hueca. Irene, ¿qué demonios haces en mi casa? La secretaria apretó los labios. Su mirada se desvió hacia Elena. Esta posó una mano sobre la mesa, con los dedos sobre el borde de la carpeta. La he dejado entrar yo, respondió su mujer con calma. Igual que en tu vida. Por cierto, ¿te recuerdo quién insistió en que la contrataras como secretaria? La atmósfera en la cocina se tensó. Javier dio un paso adelante, apretando el asa del maletín. ¿De qué estás hablando? Elena se recostó en la silla con indiferencia, mirando a su marido con fingida sorpresa. ¿De verdad pensabas que la elegiste tú? En su voz había algo parecido a la lástima. Hace 8 meses, Sergio te recomendó a Irene. Yo te convencí de que necesitabas a alguien de confianza a tu lado. ¿Recuerdas lo que te dije? Contrata a una chica que no se meta en tus asuntos pero que se encargue de la rutina. Y me hiciste caso. Como siempre. Las palabras caían, rompiéndose en 1000 pedazos en la cabeza de Javier. Y recordó aquella conversación. Era cierto, Elena había sido insistente entonces. Sergio le había enviado el currículum, alabando a Irene como una profesional de oro, y él había mirado la foto, las impecables referencias, y había decidido que era su elección. Sergio y yo simplemente usamos tu gusto y tu debilidad, continuó Elena. Guapa, inteligente, eficiente. Picaste al instante. ¿Debilidad? Javier ya estaba furioso por las palabras de su mujer. ¿Qué sandeces estás diciendo? Irene hizo un gesto, como si quisiera decir algo, pero Elena la detuvo con una sola mirada. ¿De verdad crees que no sabía lo de vuestro romance? Su mujer sonrió con desdén. Irene me informaba de cada uno de tus pasos, de cada beso, de cada noche en su apartamento. Trabajaba para nosotros, Javi, para mí y para Sergio. El mundo se puso del revés. Resultaba que no era él quien engañaba a su mujer, sino que hacía lo que ella misma le había permitido hacer. El romance con Irene. Sí, era verdad. Había empezado hacía 3 meses, por casualidad, después de una cena de empresa. No lo había planeado, no quería ser infiel, pero Irene estaba allí, le comprendía, le apoyaba. Y él había cedido. ¿Por qué? Logró articular. ¿Por qué habéis hecho esto? Elena se levantó, se acercó a la ventana y le dio la espalda. ¿Dinero? Javi. Control. Sergio estaba harto de ser el socio minoritario, y yo estaba harta de ser la esposa de un hombre que solo vive para su negocio y está dispuesto a engañarme en cualquier momento. Decidimos tomar lo que nos correspondía. E Irene nos ayudó. Javier desvió la mirada hacia su secretaria. Ella estaba sentada con la cabeza gacha. Irene la llamó en voz baja. ¿Es verdad? Ella levantó los ojos. En ellos vio algo parecido al arrepentimiento, o al miedo. Don Javier. Yo. ¿Sí o no? Sí. La palabra sonó como un disparo. Javier sintió que algo se rompía en su interior. Se acercó a la mesa y cogió la carpeta. Elena no intentó detenerlo. Llévatela, le espetó. De todos modos, ya es tarde. Has firmado todo lo que necesitábamos. Abrió la carpeta. Contratos, facturas, órdenes de pago. Su firma en cada hoja. Cifras millonarias. Contrapartes, nombres desconocidos. Servicios de consultoría, apoyo de marketing, auditoría estratégica. Todo parecía legal y todo era falso. Javier cerró la carpeta de golpe y arrancó de la pared el cable del portátil que estaba en un extremo de la mesa. ¿Qué haces? Elena se giró. Recuperar lo que es mío, soltó él. Fue entonces cuando se fijó en el teléfono de su mujer sobre la mesa, boca abajo.
A su lado, en el alféizar, había una grabadora con una luz roja parpadeando. Estaban grabando la conversación, esperando que él perdiera los estribos, que dijera algo de más, que les diera una baza para el divorcio y el juicio. Pero Javier García no había construido una empresa de 40 millones por nada. Sabía encajar los golpes. Dándose la vuelta, salió de la cocina sin decir una palabra más. A su espalda, oyó la voz de Elena. «Corre, Javi. Corre a ver a tus abogados. A ver quién gana esta partida». La puerta se cerró de un portazo. Javier se subió a su coche, arrojó el maletín y la carpeta en el asiento del copiloto. Temblaba de rabia. Su mente era un caos, pero a través de él se abría paso una idea clara. No debía dejarse llevar por las emociones. No ahora. Ahora necesitaba un cálculo frío y al mejor abogado mercantilista de Madrid. Sacó el teléfono y marcó el número de Arturo Méndez. Arturo Méndez no dormía. A sus 46 años, hacía tiempo que había aceptado que su profesión no conocía fines de semana ni horarios nocturnos. Cuando el teléfono sonó a las 11:30 de la noche, ni siquiera se sorprendió. Lo que le sorprendió fue otra cosa. La voz de Javier García, siempre segura y tranquila, sonaba ahora al límite. «Arturo, necesito que nos veamos. Urgente. Ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Me han tendido una trampa. Mi mujer, mi socio y mi secretaria. Una trama de estafa. No sé la magnitud, pero seguro que son millones. Te necesito a ti y 2 horas de tu tiempo». Méndez no hizo más preguntas. 20 años de práctica en litigios corporativos le habían enseñado una cosa. Cuando un cliente llama en ese estado, se trata de una catástrofe o de algo muy cercano a ella. «Ven, estaré aquí en media hora». El despacho de abogados Méndez y Asociados estaba en el corazón del Paseo de la Castellana. Javier aparcó en la entrada y subió al 7º piso. ¿Arturo ya lo esperaba? La luz de su despacho estaba encendida. A su lado, sentada, una joven con gafas. Clara Vega. ¿Mi asociada? Especialista en registros mercantiles. Cuéntamelo todo. Por orden, Méndez señaló la silla de enfrente. Sin emociones, solo hechos. Javier dejó la carpeta sobre la mesa, abrió el portátil y empezó a relatar. El regreso del aeropuerto, la escena en la cocina, la confesión de Elena, el papel de Irene, la mención a Sergio Navarro. A medida que hablaba, el rostro de Arturo se volvía cada vez más sombrío. «Muéstrame los documentos», extendió la mano. Javier le pasó la carpeta. El abogado fue pasando las páginas metódicamente, deteniéndose a veces para tomar notas en su blog. Clara Vega miraba por encima de su hombro. Sus dedos tecleaban rápidamente en el teclado de su portátil. Ya había empezado a verificar las empresas contrapartes. «¿Firmaste estos contratos personalmente?», preguntó Méndez sin apartar la vista de los papeles. «Sí. Es decir, creía que firmaba contratos normales. Irene me traía montones de documentos, me decía, es urgente, los socios esperan. Yo los revisaba por encima y firmaba. Era mi secretaria, confiaba en ella. Tenía un poder interno para la gestión de documentos de la empresa, pero no para contratos externos». Arturo asintió, continuando su examen. «Aquí hay 8 contrapartes. La suma total de las transferencias», calculó rápidamente de cabeza, «es de casi 1 millón de euros en los últimos 9 meses. Servicios, consultoría, marketing, auditoría. Todo parece correcto si no se escarba más hondo. ¿Y si se escarba?». Javier se inclinó hacia adelante. «Clara, ¿qué dicen los registros?». Vega levantó la vista de la pantalla. Un rostro joven, una mirada aguda e inquisitiva tras las gafas. 3 de las empresas están registradas a nombre de un único fundador, Miguel Navarro Ruiz. Es el padre de tu socio, Sergio. ¿Correcto?». Javier asintió. «Otras 2, a nombre de Ana Sáenz Jiménez, la hermana de tu mujer. Las otras 3 tienen una estructura más difusa, pero si tiramos del hilo, también aparecen vínculos familiares. Todas estas empresas se crearon en el último año. Capital social mínimo, 3.000 euros. Domicilios en centros de negocios que ofrecen registro masivo. Empresas fantasma de manual. Es pura ficción». Javier frunció el ceño. «Estaban desviando dinero a través de empresas pantalla». «Exacto», confirmó Méndez. «Pero el problema es que todos los documentos están firmados por ti. Formalmente, tú mismo aprobaste estas operaciones. Si ahora presentan una contrademanda alegando que tú estabas desviando activos usando a tu secretaria como intermediaria, la situación se complicará mucho». «Pero yo no lo sabía. Irene me colaba estos contratos entre los paquetes de documento». «Te creo. Pero el juez necesita pruebas. Sigamos investigando. Clara, revisa toda la correspondencia electrónica relacionada con estas empresas. Necesitamos correos, borradores de contratos, la comunicación con Sergio y Elena. Todo lo que haya en el servidor de la empresa.
¿Y tú? Se dirigió a Javier. Dale todas las contraseñas y direcciones. Javier abrió su móvil y empezó a enviar a Clara toda la información necesaria. Vega asintió y se sumergió en su trabajo. Méndez se volvió hacia Javier. Háblame más de Irene Ramos. ¿Cómo llegó a ser tu secretaria? Javier suspiró. Recordarlo era repugnante, pero no tenía otra opción. Hace 8 meses, mi anterior secretaria se fue de baja por maternidad. Sergio me dijo que conocía a la candidata perfecta, Irene Ramos, 29 años. Experiencia en grandes empresas, referencias impecables. Elena lo apoyó, diciendo que necesitaba a alguien que no metiera las narices en mis asuntos pero que fuera buena organizando. Vi el currículum, le hice la entrevista. Me causó una gran impresión, inteligente, eficiente, agradable. La contraté sin dudar. Y desde el primer día tuvo acceso a tu correo corporativo. Sí. Una secretaria debe coordinar reuniones, responder correos en mi nombre sobre asuntos corrientes. Le di acceso total al calendario, al correo, a la nube con los documentos. Incluso sabía las contraseñas de algunos servicios. Méndez hizo una mueca. Eso es una brecha de seguridad grave. Lo entiendo. Pero Sergio la recomendó. Elena dio su aprobación. Yo pensaba, Javier se interrumpió. Pensaba que podía confiar en mi gente cercana. Por desgracia. Las mejores tramas se construyen precisamente sobre eso. Arturo tamborileó los dedos sobre la mesa. Continúa. ¿Cuándo empezó vuestro romance? Javier hizo un gesto de desagrado. Hace 3 meses, después de la cena de Navidad de la empresa. Nos quedamos hasta tarde, discutiendo un proyecto. Bebimos. Una cosa llevó a la otra. No planeaba serle infiel a Elena, pero Irene estaba allí, me entendía, me apoyaba. Con mi mujer, hacía tiempo que todo era pura formalidad. Ella en su mundo, yo en el mío. ¿Y Elena sabía del romance? ¿Cómo has descubierto hoy? Sí, ella misma lo planeó. Dijo que Irene le informaba de todo. ¿De cada encuentro? ¿De cada noche? Méndez negó con la cabeza. Una clásica trampa de miel. Irene entró en tu vida como un caballo de Troya. A través de ella, Sergio y Elena tuvieron acceso a todo, documentos, negociaciones, planes. Además, el romance les daba una palanca de presión adicional. Podrían haberlo usado para conseguir un divorcio ventajoso. Pero ¿para qué todo esto? Sergio posee el 40% de la empresa. Ya es rico. Avaricia y ambición, se encogió de hombros el abogado. El 40% siempre es menos que el 60%. El socio minoritario depende del mayoritario. Y si a eso le añadimos una relación personal con tu mujer, ¿crees que tienen una aventura? Javier sintió que la rabia volvía a consumirlo. Yo no creo nada. Me baso en hechos. Pero una trama de este nivel requiere una motivación muy fuerte. El dinero es una cosa, pero cuando los sentimientos entran en juego, la gente asume riesgos mucho mayores. Clara Vega levantó la mano, llamando su atención. Arturo, he encontrado algo interesante. En el correo corporativo hay una cadena de emails entre Irene Ramos y esta dirección externa. ¿Es el correo personal de Sergio Navarro? Javier lo miró y asintió. Sí, lo usa para la correspondencia no oficial. Entonces mira esto, Vega giró el portátil. En la pantalla apareció un correo, fechado hacía 6 meses, de Navarro a Ramos. Asunto, contrato con Intelsoft. Irene, te envío el borrador del contrato con Intelsoft. Javier debe firmarlo mañana junto con el paquete de documentos del proyecto europeo. La suma es de 45.000 euros, como pediste. Dame el visto bueno final. Méndez exhaló lentamente. Esto es una prueba directa de la conspiración. Irene acordaba con Sergio los contratos ficticios antes de que tú los firmaras. Hay más correos como este. Unos 20, como mínimo. Clara continuó desplazándose por la pantalla. Aquí hay otro. Elena ha aprobado el esquema con Business Vector. Javier lo firmará el viernes. Y esto es oro puro. Un mensaje de voz de Sergio Navarro, enviado a Irene a través del chat corporativo. Puso la grabación. De los altavoces salió la voz familiar de Sergio, despreocupada y engreída. Irene, guapa. Eres la mejor. Un par de meses más y la participación de Javi se reducirá a 0. Cuando todo acabe, viviremos sin agobio. Elena te ha prometido una prima de $500,000. Lo estás haciendo de maravilla. El silencio en el despacho se volvió ensordecedor. Javier estaba sentado, aferrado a los reposabrazos de la silla. Su rostro se había quedado blanco. Querían reducir mi participación a 0, susurró. Robarme la empresa. No solo robártela, precisó Méndez. Por lo que parece, el plan era más complejo. Estaban desviando dinero mediante contratos ficticios, creando la apariencia de pérdidas o de un uso indebido de los fondos. Luego, probablemente, planeaban iniciar un conflicto societario, acusarte de gestión incompetente o de fraude, y apartarte de la dirección a través de los tribunales.
Tu reputación habría quedado destrozada, los inversores se habrían alejado, y Sergio y Elena se habrían hecho con el control de la empresa y los activos desviados. ¿Y el romance con Irene era parte de eso? Claro, por supuesto. Primero, material para chantaje en el proceso de divorcio. Segundo, el apego emocional reduce la vigilancia. ¿Confiabas en ella? No revisabas los documentos con el esmero que debería. Javier se cubrió el rostro con las manos. Todo se estaba desmoronando. La vida que había construido durante años resultó ser una ilusión. Su mujer lo había traicionado. Su socio lo había traicionado. Su amante resultó ser una espía. ¿Qué hago? Su voz sonó hueca. Méndez se levantó. Se acercó a la ventana con las manos a la espalda. Primero, no entrar en pánico. Tenemos pruebas de la conspiración, la correspondencia, los mensajes de voz. Clara va a elaborar ahora mismo un registro completo de todas las operaciones sospechosas. Segundo, necesitamos certificar legalmente todas estas pruebas electrónicas. Llamaré a un notario para mañana por la mañana. Haremos un acta de manifestaciones. Eso las hará irrefutables ante un tribunal. ¿Y después? ¿Después? Iremos a la UDEF. ¿Seremos los primeros en presentar una denuncia por estafa? Aportando todo el material. Si ellos se adelantan y te pintan como el villano principal, te será más difícil defenderte. Hay que anticiparse. Pero mi firma está en todos los documentos. A mí también me pueden acusar. Por eso la secuencia es crucial. Arturo se volvió hacia él. Demostraremos que te indujeron a error, que te colaron contratos falsos entre los verdaderos a través de tu secretaria, que actuaba bajo las órdenes de tu socio y tu esposa. Tenemos la correspondencia que prueba su conspiración. Además, te recomiendo contratar a un detective privado, Carlos Campos, un ex policía, que reúna material adicional, encuentros entre Elena y Sergio, sus contactos con los dueños de las empresas fantasma. Javier asintió lentamente. El plan sonaba lógico, pero por dentro seguía la tormenta. Arturo, ¿y si Irene sí testifica en mi contra? Es posible, pero tiene una elección. O sigue siendo cómplice y se enfrenta a la justicia junto con Sergio y Elena, o colabora con la investigación y obtiene una pena reducida. Yo apuesto por lo segundo. Irene es joven, no tiene antecedentes penales. Se enfrenta a una pena de cárcel real si no ayuda a destapar la trama. ¿Quieres ponerla de nuestro lado? Quiero usar todas las herramientas disponibles, respondió Méndez con dureza. Estos son negocios, Javier. O ganas, o lo pierdes todo. El teléfono de Javier vibró. Un mensaje de un número desconocido. Don Javier, soy Irene. Necesito hablar con usted. Sin Elena. Lo que le dijo hoy no es toda la verdad. Por favor. Javier le mostró la pantalla a Méndez. Este entrecerró los ojos y chasqueó los dedos con satisfacción. Interesante. Parece que la grieta ya ha aparecido. ¿Quedo con ella? Absolutamente. Pero no solo. Iré contigo y lo grabaremos todo. ¿Legalmente? Con su consentimiento. Si de verdad está dispuesta a hablar, esto podría cambiar las tornas. Javier tecleó una respuesta. ¿Mañana a las 10? En el despacho de mi abogado. Te envío la dirección. La respuesta llegó al instante. De acuerdo. Gracias. Méndez dio una palmada. Clara, sigue buceando en la correspondencia. Necesito el cuadro completo para mañana. Javier, vete a casa. Intenta dormir. Mañana empieza la guerra. Y vas a necesitar fuerzas. Javier se levantó. Sentía las piernas de plomo. Se sentía exprimido, como un limón, completamente vacío, pero en algún lugar de su interior titilaba una esperanza. Quizás Irene no estaba completamente perdida. Quizás ayudaría a restaurar la justicia. Al salir del despacho, se giró. Arturo, ¿tú qué crees? ¿Tengo posibilidades de salir victorioso de esto? El abogado lo miró fijamente. Siempre hay posibilidades. La cuestión es hasta qué punto estás dispuesto a luchar. Ellos empezaron el juego contando con tu debilidad y tu confianza. Demuéstrales que se equivocaron. Javier asintió y salió a la noche madrileña. La ciudad se preparaba para dormir, pero para él, esta noche solo sería el principio. La mañana comenzó con Javier siendo incapaz de acceder al sistema corporativo de Sapso. La contraseña no funcionaba. Intentó recuperar el acceso a través de su correo de empresa. También estaba bloqueado. Una llamada al administrador de sistemas no aclaró nada. Don Javier. Lo siento, pero ayer por la noche llegó una orden de don Sergio. Restringir temporalmente su acceso a los datos financieros. Dijo que se está llevando a cabo una auditoría interna. ¿Qué auditoría? ¿Quién la ha autorizado? El Consejo de Administración. Don Sergio convocó una reunión de urgencia. Intentaron notificarle, pero no estaba disponible. Javier arrojó el teléfono al sofá. Así que ya habían empezado a actuar.
Mientras él dormía 3 horas tras su visita a Méndez, Sergio había lanzado un ataque corporativo. Restricción de acceso, un consejo de urgencia sin el accionista mayoritario. Todo esto auguraba graves consecuencias. El plan era obvio: aislarlo de la gestión, crear una apariencia de caos en la empresa, acusarlo de incompetencia. A las 9 de la mañana ya estaba en la puerta del despacho de Méndez. Arturo lo recibió con una taza de café solo y noticias frescas y malas. Hoy tu socio ha presentado una demanda en el juzgado de lo mercantil. El abogado le tendió una copia impresa. Pide tu cese temporal como administrador de la empresa por sospechas de malversación de fondos corporativos. Afirman que firmabas contratos ficticios y desviabas dinero a estructuras controladas por ti. Me acusa de lo que él mismo ha hecho. Javier estaba asombrado por el descaro de su socio. Es la táctica clásica de que el ataque es la mejor defensa. Quien demanda primero, marca la agenda. Pero tenemos una ventaja: sabemos la verdad y podemos demostrarla. Ahora vendrá el notario, certificaremos todas las pruebas electrónicas y luego nos reuniremos con Irene. Si ella habla, tendremos el paquete completo para laude. A las 9:30 llegó la notaria al despacho. Una mujer de mediana edad con expresión seria y un maletín lleno de papeles. Clara Vega ya había preparado el portátil con los correos y archivos que habían logrado encontrar y guardarla. Noche anterior. Javier García, la notaria, le tendió la mano. Vera Orejuela. Arturo Méndez me ha explicado la situación. Empecemos. El procedimiento duró 1 hora y media. La notaria fue dando fe metódicamente de cada correo, cada archivo, cada metadato, fechas de creación de los documentos, direcciones IP desde las que se enviaban los mensajes, historial de cambios en los borradores de los contratos. Clara comentaba los hallazgos. Aquí, un correo de Irene Ramos a Sergio Navarro, enviado desde su ordenador de trabajo en la oficina de Sapsoft. La dirección IP coincide con la red corporativa. Fecha, 15 de marzo. En el correo, reenvía una copia escaneada del contrato con Business Vector antes de que don Javier lo firmara. Doy fe, asintió la notaria, tecleando en su tablet. Y aquí, el mensaje de voz de Sergio Navarro en el chat corporativo. Fecha, 23 de abril. Cito: un par de meses más y la participación de Javi se reducirá a 0. Doy fe. Javier observaba el proceso, sintiendo cómo su confianza crecía a cada minuto. Cada prueba era un clavo en el ataúd de los planes de Sergio y Elena. Cada anotación era un paso más hacia la justicia. Miren esto. Clara giró el portátil. Aquí está el borrador del contrato con Intelsoft. El archivo se creó el 28 de febrero a las 11:30. Autor: usuario S. Navarro. Luego, este mismo archivo fue editado el 3 de marzo por la usuaria y Ramos. Añadió los datos de Sapsoft y el 5 de marzo, el documento fue impreso y firmado por don Javier como parte de un paquete de 7 contratos. Es decir, Sergio creaba los borradores, Irene los pulía y me los colaba para que los firmara, aclaró Javier. Exactamente, confirmó Méndez. Un esquema perfecto. Ellos preparaban los documentos falsos y tú los legitimabas con tu firma, sin saber del engaño. Cuando el procedimiento terminó, Javier tenía en sus manos un acta notarial de manifestaciones de 30 páginas de texto, capturas de pantalla y datos técnicos. Era un ariete legal capaz de derribar cualquier defensa. Ahora viene lo interesante. Arturo miró su reloj. En 15 minutos estará aquí Irene. Veremos hasta qué punto está dispuesta a colaborar. Exactamente a las 10, Irene Ramos apareció en la recepción. Parecía agotada, el pelo recogido de cualquier manera, sin maquillaje, con una blusa ligera y vaqueros, nada de trajes de chaqueta. Al ver a Javier, se detuvo en la puerta, agarrando su bolso con ambas manos. Buenos días, su voz temblaba. Méndez le indicó la silla frente a su escritorio. Siéntese, doña Irene. Para empezar, aclare esto. ¿Entiende por qué está aquí? Ella asintió, dejándose caer en la silla. Quiero contarlo todo, la verdad, sin tapujos. Bien, pero primero, las formalidades. Soy el abogado de don Javier García. Represento sus intereses. Todo lo que diga puede ser usado en un juicio y en la investigación. ¿Consiente que grabemos la conversación? Irene miró la grabadora que había sobre la mesa y asintió de nuevo. Sí, consiento. Que se grabe. Méndez activó la grabadora. Dijo la fecha, la hora y los presentes. Doña Irene, cuéntenos cómo consiguió el trabajo en Sapsoft. Ella inspiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Hace 10 meses, me contactó Elena Sáenz. Nos conocimos en una conferencia de negocios sobre planificación financiera. Se enteró de que yo buscaba trabajo. Acababa de dejar mi anterior empresa tras un conflicto con la dirección. Me propuso quedar, hablar. Acepté. Pensé que era solo networking. ¿Qué le propuso?
Me dijo que su marido era copropietario de una gran empresa de TI, que necesitaba una secretaria con experiencia, buen sueldo, perspectivas de crecimiento. Pero había condiciones. Tenía que ayudarla a ella y a Sergio Navarro a acceder a la información de negocios de don Javier, seguir sus negociaciones, contratos, planes. Es decir, espiar, precisó Méndez con dureza. Sí, Irene bajó la mirada. Elena lo explicó así, su marido estaba haciendo negocios dudosos, ocultando activos a sus socios, que podía arruinar la empresa con sus locuras. Ella y Sergio querían controlar la situación para proteger el negocio y a todos los empleados. Me pareció razonable e incluso noble. Además, me prometió una gran prima al finalizar la operación, 15.000 euros. Javier permanecía en silencio. Escuchar era insoportable, pero se contenía, dejándola terminar. ¿Qué hacía exactamente?, continuó Arturo. Obtuve acceso al correo de don Javier, a su calendario, a la nube con los documentos. Cada semana enviaba a Sergio y a Elena informes detallados, con quien se reunía, qué acordaba, qué sumas se movían por las cuentas, qué planes de desarrollo había. Me decían que era para una auditoría interna y control de riesgo. Los contratos ficticios. ¿Cómo funcionaba? Irene vaciló. Sus manos temblaban. Sergio me enviaba borradores de contratos con empresas que supuestamente prestaban servicios a Sapso. Yo tenía que colar esos contratos en los paquetes de documentos que don Javier firmaba antes de reuniones importantes o al final de la jornada, cuando estaba cansado y con prisa. Normalmente eran papeles urgentes, antes de negociaciones o viajes. Él los revisaba rápidamente, confiando en mí, y firmaba. Yo escaneaba inmediatamente los contratos firmados y enviaba las copias a Sergio a su correo personal. ¿Cuántos contratos de ese tipo gestionó? 11 en 8 meses. ¿Por qué suma total? Irene se cubrió el rostro con las manos. Cerca de 1 millón de euros. No pensé que fuera tan grave. Decían que era solo una reasignación de fondos dentro del grupo de empresa. Un pesado silencio se instaló en la sala. Clara Vega escribía algo rápidamente en su blog. Javier miraba a Irene, y en su mirada había dolor, rabia y decepción, todo a la vez. ¿Por qué ha decidido contarlo todo?, preguntó Méndez, clavando en Irene una mirada inquisitiva. Irene levantó la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos por las lágrimas contenidas. Porque todo se descontroló. No pensé que me enamoraría de don Javier. No fue algo calculado por mi parte. Hace 3 meses, después de aquella cena de empresa, me di cuenta de que no era en absoluto la persona que Elena describía. Es honesto, decente, atento. Y yo le estaba haciendo una canallada cada día. Empecé a sentir vergüenza. Y aún así siguió trabajando para Elena y Sergio. Sí. Me presionaban psicológicamente. Me decían, ya eres cómplice. Si te echas atrás o se lo cuentas a Javier, irás a la cárcel con nosotros. Tenemos grabaciones de tus informes. La correspondencia. Diremos que te lo inventaste todo, que no tenemos nada que ver. Tenía miedo. Pero ayer, cuando Elena me invitó y montó esa escena en la cocina, su intención era culparme a mí de todo. Me lo dijo directamente, si algo sale mal, toda la culpa recaerá sobre ti. Dirán que la secretaria engañó a su jefe y empezó a desviar dinero para sí misma. ¿Tiene pruebas de lo que dice? Arturo se inclinó hacia adelante. Irene buscó en su bolso y sacó un pendrive. Aquí está toda la correspondencia con Elena de los últimos 10 meses. Instrucciones detalladas sobre qué documentos colar, cuándo y cómo hacerlo. Mensajes de voz de Sergio con amenazas y promesas. Los borradores de los contratos que él enviaba antes de que se aprobaran. Y vaciló, mirando a Javier, grabaciones de algunas de mis reuniones con Elena. Las grababa a escondidas con el móvil, por si acaso. Tenía miedo de que me tendieran una trampa y me culparan de todo. Méndez cogió el pendrive y se lo pasó a Clara. Verifícalo inmediatamente. Cópialo todo a un servidor seguro. Vega introdujo el pendrive en su portátil. 1 minuto después, en la pantalla apareció una carpeta llena de archivos, documentos de Word, grabaciones de audio en formato MP3, capturas de pantalla de conversaciones en aplicaciones de mensajería, incluso vídeo. Esto es una bomba, exhaló Clara, revisando rápidamente el contenido. Aquí está todo el esquema, detallado paso a paso. Cada movimiento está documentado. Irene rompió a llorar. En silencio, con el rostro hundido entre las manos, sus hombros sacudidos por los sollozos. Sé que me he portado fatal. Merezco un castigo. Pero no quiero que don Javier salga perjudicado. Él no tiene la culpa de nada. Simplemente confió en las personas que lo traicionaron. Javier habló por fin. Su voz era fría como el hielo. Cada palabra le costaba un esfuerzo. ¿Por qué aceptaste participar en esto? ¿Por dinero? ¿Por tu carrera? ¿Por vengarte de alguien? Irene levantó su rostro bañado en lágrimas y lo miró a los ojos. Por dinero. Solo por dinero. Mi madre tiene cáncer. El tratamiento es muy caro.
Una operación cuesta 25.000 euros. Puede que no llegue a tiempo. Elena me prometió 15.000 al terminar el plan. Pensé que era solo un juego corporativo, que nadie saldría gravemente perjudicado. Fui una idiota. Perdóname, por favor. Sé que no merezco tu perdón, pero te lo ruego. Él no respondió. No sentía ganas de perdonar, pero la comprensión llegó. Irene había sido un instrumento, un peón en el juego de otros. Los verdaderos enemigos eran Elena y Sergio, que se habían aprovechado de su desesperación. Méndez continuó con las preguntas. Doña Irene, ¿es usted consciente de que ha participado en un delito grave? Estafa agravada. Grupo organizado. Se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión. Ella asintió, secándose las lágrimas con un pañuelo. Lo sé. Estoy dispuesta a asumir las consecuencias, pero tiene la oportunidad de atenuar la pena. Posiblemente, evitar la cárcel. El Código Penal contempla la colaboración activa en el esclarecimiento del delito y la delación de otros partícipes. Si presta una declaración detallada ante el juez, entrega todas las pruebas y coopera con la investigación, el tribunal lo tendrá en cuenta como circunstancia atenuante. Lo más probable es que le impongan una pena de prisión suspendida. Estoy dispuesta. Haré lo que sea necesario. Lo contaré todo, hasta el más mínimo detalle. Arturo miró a Javier, esperando su decisión. La palabra es tuya, Javier. Javier exhaló lentamente, sin dejar de mirar a Irene. Que declare, que ayude a la investigación, pero que sepa que mi perdón no lo tendrá. Nunca. La traición no se perdona. Irene rompió a llorar de nuevo, esta vez sin contenerse. Méndez le dio tiempo para calmarse y le ofreció un vaso de agua. Bebió. Se secó el rostro con el pañuelo. Bien, dijo el abogado con tono profesional. Ahora Clara copiará todo lo del pendrive. Volveremos a llamar a la notaria para que lo certifique. Después, los tres nos vamos al juzgado de instrucción. Allí repetirá todo lo que ha dicho aquí, y quedará registrado. ¿Está lista para empezar ahora mismo? Sí. Estoy lista, dijo Irene entre sollozos. 2 horas después, estaban sentados en la sala de espera de un juzgado de instrucción. Arturo había presentado la denuncia, adjuntando el acta notarial, el pendrive con las pruebas de Irene y el consentimiento por escrito de ella para declarar como testigo. El caso recayó en el juez instructor Miguel Ángel Gascón, un hombre de mediana edad con la mirada penetrante de un investigador experimentado. Los escuchó en silencio, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando, hojeando los documentos. Luego lo recogió todo y desapareció en otro despacho para consultar con su superior. 40 minutos después, regresó con un auto en la mano. Se incoaban diligencias previas por un presunto delito de estafa agravada, cometido por grupo organizado. Javier García, perjudicado. Irene Ramos, por ahora, testigo colaboradora. Ya se determinaría su papel en el transcurso de la instrucción. Sergio Navarro y Elena Sáenz, investigados. Mañana empezarían las actuaciones. Habría registros, incautaciones, interrogatorios. Al salir del edificio de los juzgados, Javier sintió como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. La guerra había comenzado oficialmente, pero ahora tenía aliados, pruebas y la ley de su parte. El juez Gascón no perdió el tiempo. A la mañana siguiente, un grupo de agentes de la UDEF se presentó en la oficina de Sapsoft con una orden de registro. Sergio Navarro los recibió con una estudiada indiferencia, pero Javier, que había llegado con los agentes, notó cómo le temblaba una vena en la sien. «Inspector, esto tiene que ser un malentendido». Sergio abrió los brazos. «Javi y yo somos socios desde hace 20 años. ¿Qué estafa?» «El malentendido lo aclararemos durante la instrucción», respondió Gascón con calma. «Por ahora, entréguenos la documentación financiera del último año, todos los contratos con proveedores, órdenes de pago, registros contables». Mientras los agentes rebuscaban en el servidor y los papeles, Gascón invitó a Sergio a la sala de reuniones para una charla. Javier se quedó en el pasillo, observando a través de la pared de cristal. Sergio hablaba con calma, gesticulaba, sonreía, intentando mostrarse perplejo. Pero Gascón no se dejaba engañar. Hacía preguntas metódicas, anotando las respuestas en el acta, mostrándole a veces algunas copias impresas que hacían palidecer visiblemente a Sergio. 1 hora después, el juez salió y asintió a Javier. «Mañana registraré su casa y la de su esposa. Necesitamos los documentos originales, ordenadores, teléfonos. Prepárese, porque la situación se va a crispar. Intentarán contraatacar». Esa misma tarde, Javier recibió una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado pertenecía a un abogado. Se presentó como Pablo Lapena, defensor de Elena Sáenz. «Don Javier, mi clienta solicita una reunión. ¿Está dispuesta a resolver el conflicto de forma amistosa, sin juicios ni investigaciones?»
Es posible una compensación de parte de los daños de forma voluntaria. Transmita a su clienta que ese tren ya ha pasado. Javier colgó sin siquiera terminar de escuchar. 5 minutos después, recibió un mensaje de la propia Elena. Estás cometiendo un error. Piensa en tu reputación. El escándalo hundirá tu negocio. Los inversores huirán. No respondió. El farol era evidente. ¿Elena intentaba presionar su miedo? Pero Javier ya había cruzado el punto de no retorno. ¿La reputación la habían destruido ellos? Él solo se estaba defendiendo. A la mañana siguiente, los registros se llevaron a cabo simultáneamente en el apartamento de Sergio Navarro en la calle Serrano y en la casa de Elena, la que hasta ayer había sido su nido familiar. Javier fue allí con Méndez, pero no entró. Esperó en el coche mientras los agentes sacaban cajas con documentos y bolsas precintadas con dispositivos electrónicos. Elena estaba de pie en el porche, con una bata ligera, pálida, el rostro como una piedra, el pelo revuelto, los ojos asustados. Se notaba que había pasado la noche en vela. Al ver a Javier en el coche, se acercó lentamente y golpeó la ventanilla. Él la bajó. ¿De verdad quieres destruirme? Su voz era uniforme, pero en sus ojos había odio. Quiero justicia. ¿Justicia? Ella soltó una risa amarga. Toda tu vida has pensado solo en el dinero y la empresa. Yo solo era un bonito accesorio para tu éxito. Sergio, al menos, veía a una persona en mí. Sergio veía en ti una forma de robarme mi negocio. Y tú, en él, un plan B. Os merecéis el uno al otro. Elena retrocedió, su rostro desfigurado por la rabia y la ofensa. Luego se dio la vuelta y entró en la casa, cerrando la puerta de un portazo. No volvieron a hablar. Los resultados de los registros superaron las expectativas. En el portátil de Sergio encontraron una carpeta con archivos llamada Proyecto Cero. Dentro, un plan detallado para hacerse con el control de Sapsoft, esquemas de desvío de activos, cálculos para reducir el valor de la empresa, borradores de demandas por gestión incompetente de Javier e incluso un proyecto de nuevos estatutos donde Sergio figuraba como administrador único. También había tablas con el reparto del dinero desviado entre él y Elena, 60% para él, 40% para ella. En casa de Elena encontraron una copia de su contrato matrimonial con anotaciones en rotulador rojo. Impugnar por cláusulas abusivas. A su lado, cálculos para el reparto de bienes en el divorcio, donde se adjudicaba la mitad del negocio, la casa y 2 apartamentos. También encontraron una agenda con las fechas de sus encuentros con Sergio, marcadas con corazones. Un detalle conmovedor para un caso penal. Pero el hallazgo más valioso fue la correspondencia en una aplicación de mensajería entre Elena y Sergio. Gascón le mostró personalmente a Javier la transcripción de una de las conversaciones, de hacía 2 meses. Elena escribía: Irene lo está haciendo genial. Javi confía en ella plenamente. 1 mes más y haremos la última transferencia a través de Vector. Luego podemos lanzar la demanda. Sergio respondía: ¿y si sospecha algo? No es tonto. Elena lo tranquilizaba: no sospechará. Está demasiado ocupado con sus inversores. Además, el romance con Irene lo tiene en las nubes. Los hombres son tan predecibles cuando están enamorados. Sergio estaba satisfecho. Eres un genio, querida. Cuando todo esto termine, por fin viviremos como Dios manda, sin mirar atrás. Elena respondía: estoy deseando. Te quiero. Pronto estaremos juntos oficialmente. Javier leía y un vacío helado crecía en su interior. Así que su romance venía de lejos, quizás años, y él no se había dado cuenta de nada, creyendo ciegamente en el bienestar de su matrimonio y en la sinceridad de su socio. Aquí tiene un dossier completo, comentó Gascón, guardando los papeles. Correspondencia, mensajes de voz, cálculos financieros, más el testimonio de Irene Ramos y los documentos que entregó. El caso está atado y bien atado. Sus abogados podrán retorcerlo 100 veces, pero los hechos son los hechos. ¿Y ahora qué? Mañana los cito a ambos a declarar. Les presentaré los hechos oficialmente y luego decidiré sobre las medidas cautelares. Probablemente, retirada del pasaporte y obligación de comparecer en el juzgado para empezar. No se atreverán a huir. Son figuras demasiado públicas y sus cuentas ya están bajo control. ¿E Irene? Gascón se rascó la barbilla, pensativo. La interrogaré por separado. Ella también es investigada, su estatus ya está definido, pero su activa colaboración con la instrucción jugará a su favor. Si esto llega a juicio, su abogado conseguirá una suspensión de la pena o una condena mínima. No es la jugadora principal, más bien una víctima de las circunstancias y de la codicia. Javier asintió. Irene. Todavía no sabía qué sentía por ella. Rabia por la traición. Lástima por haber sido un peón. Agradecimiento porque, al final, había tomado la decisión correcta.
Todo se mezclaba en un confuso ovillo de emociones. Al día siguiente, Sergio y Elena se presentaron en el juzgado con sus abogados. Ambos mantenían una confianza ostentosa, entrando con la cabeza alta, pero Gascón rompió rápidamente su fingida calma. Desplegó sobre la mesa, frente a Sergio, las transcripciones de los mensajes, los archivos de la carpeta, Proyecto Cero, los extractos bancarios que mostraban el movimiento de dinero entre las empresas fantasma y sus cuentas personales. Don Sergio, explíqueme, por favor. ¿Qué significa la frase «la participación de Javi se reducirá a cero»? El juez golpeó la hoja con el dedo, mirando a Sergio directamente a los ojos. Sergio palideció. El abogado, sentado a su lado, intentó intervenir. Mi cliente se acoge a su derecho a no declarar hasta tener pleno conocimiento de todas las actuaciones. Como quieran, Gascón guardó los papeles en la carpeta con indiferencia. Entonces, mañana presentaré la querella por un delito de estafa agravada, grupo organizado, de 5 a 10 años de prisión. Piénsenlo en su tiempo libre. Con Elena, la conversación fue más dura. Gascón no se anduvo con rodeos, poniendo ante ella la correspondencia con Sergio, sus propios cálculos para el reparto de bienes, los esquemas de desvío de dinero, la agenda con las fechas de sus encuentros. Doña Elena, ¿mantiene usted una relación íntima con don Sergio Navarro? La pregunta sonó seca y oficial. Ella guardó silencio, apretando los labios. Su abogado intentó protestar. Esa pregunta no es pertinente para un caso de estafa. Claro que lo es, y cortó el juez. El móvil del delito, interés personal. Usted y el señor Navarro planeaban un futuro juntos a costa de los fondos de su marido. Esto demuestra directamente la conspiración previa y la intención de apropiación indebida. Elena por fin habló. Su voz temblaba de ira contenida. Javier tiene la culpa de todo. Nunca me valoró como esposa. Durante años, solo vivió para el trabajo. Sergio me dio lo que se me había negado durante años. Atención, cariño, comprensión. Tenía derecho a ser feliz. Sus problemas familiares y su búsqueda de la felicidad son su asunto personal, respondió Gascón con frialdad, tomando notas en el acta. Pero el desvío de casi 1 millón de euros a través de empresas pantalla es un delito. Prepárese para la acusación formal. Mañana a las 10 la espero aquí. Al salir del despacho del juez, Elena se topó con Javier en el pasillo. Se quedaron inmóviles, mirándose a unos metros de distancia. En la mirada de ella había puro odio, mezclado con desesperación. En la de él, cansancio y el alivio de que todo estuviera llegando a su fin. ¿Te arrepentirás de esto, siseó ella? Acercándose. Encontraré la forma de destruirte. ¿Arruinaré tu reputación? Le contaré a todo el mundo cómo eres en realidad. Inténtalo, respondió él con calma, sin apartar la mirada. Solo ten en cuenta que la verdad ya se sabe. Los documentos están en el sumario. Los testigos han declarado. Tus amenazas no cambiarán nada. Pasó a su lado sin mirar atrás. A su espalda, oyó un sollozo ahogado, ya fuera de rabia o de la consciencia de que el castigo era inevitable. Poco después, el juez imputó formalmente a Sergio Navarro y a Elena Sáenz por estafa agravada. Medidas cautelares, retirada del pasaporte, prohibición de salir del país y el embargo de todos sus bienes hasta el fin de la instrucción. Sergio intentó huir ese mismo día. Lo detuvieron en un vuelo a Dubái, en el mismo aeropuerto de Barajas, cuando ya había facturado. Tras esto, el juez endureció las medidas. Sergio fue puesto bajo arresto domiciliario con una pulsera electrónica. Paralelamente, Arturo Méndez desplegó una ofensiva en los tribunales civiles. Demandas para declarar nulos los contratos ficticios, para reclamar los daños y perjuicios a las empresas fantasma, para asegurar el embargo de los bienes de Sergio y Elena, para exigir una indemnización por daños morales. Los juzgados, a la vista del material del caso penal y de los informes periciales, fueron estimando las demandas una tras otra. La compañía, Sapsoft, volvía gradualmente al control total de Javier. La participación de Sergio fue congelada por orden del juzgado de lo mercantil. No podía votar en las juntas de accionistas ni tomar ninguna decisión de gestión. Javier nombró un administrador financiero temporal, saneó todos los flujos de caja y recuperó parte de los fondos desviados de las cuentas de las empresas pantalla. Irene desapareció de su vida de forma silenciosa y discreta. Tras prestar todas las declaraciones necesarias, presentó su dimisión voluntaria. Se quedó en casa, con la obligación de comparecer en el juzgado. Él le transfirió 5.000 euros a su cuenta, no por lástima ni por restos de sentimientos, sino por gratitud y justicia. Sin su testimonio y el material que entregó, el caso podría haberse desmoronado o alargado durante años. Una tarde, ella le envió un breve mensaje. Gracias por todo. Perdóname. Si puedes, no te molestaré más. Rezaré por tu felicidad. Él lo leyó. Miró la pantalla del teléfono durante un largo rato.
pero no respondió. ¿Qué se podía decir? El pasado estaba. El invierno llegó temprano. A principios de noviembre, Madrid se cubrió de nieve y la ciudad se sumió en el habitual ajetreo prenavideño. Javier García miraba por la ventana de su renovado despacho en Sapsoft y pensaba en lo mucho que había cambiado su vida en los últimos 6 meses. La empresa había sobrevivido. Ese era el principal resultado. Tras la salida de Sergio Navarro y la recuperación de los fondos desviados, la situación financiera se estabilizó. Javier llevó a cabo una auditoría completa de todos los procesos, endureció el control sobre la documentación y contrató a auditores independientes. Ahora, cada contrato pasaba por 3 niveles de verificación. Cada nuevo empleado, por el Departamento de Seguridad, no permitiría que nadie volviera a manipularlo tan fácilmente. La participación de Sergio, confiscada por orden judicial, pasó a ser gestionada por un administrador externo hasta la decisión final sobre su destino. Javier sopesaba opciones, comprarla o atraer a un nuevo socio, pero ahora elegía con extrema cautela, estudiando a cada candidato durante meses. Los inversores de Londres, que se habían asustado con el escándalo en verano, regresaron inesperadamente en diciembre. Enviaron una carta: hemos estudiado la situación. Actuó con honestidad y defendió su negocio. Eso inspira respeto. ¿Está dispuesto a reanudar las negociaciones? Javier aceptó. Esta vez, el acuerdo se cerró limpiamente, sin prisas ni presiones. Las negociaciones duraron 3 semanas. Cada punto del contrato se discutió hasta el más mínimo detalle. A finales de diciembre, el contrato se firmó. 20 millones de libras de inversión. Sapsoft recibió un segundo aliento. Y ahora, Javier conocía el precio de cada decisión. Sergio Navarro cumplía condena en una prisión cerca de Soria. Javier no lo visitó ni una vez, ni pensaba hacerlo. Sus 20 años de amistad terminaron en el momento en que Sergio decidió que la codicia era más importante que la lealtad. No había perdón ni lo habría. Varias veces, Sergio intentó enviarle cartas a través de sus abogados, pidiendo perdón, jurando que se había arrepentido, prometiendo devolverlo todo hasta el último céntimo. Javier ni siquiera abría los sobres, los devolvía con la nota: destinatario ausente. En una de las cartas, que el abogado de Sergio le leyó por teléfono, este decía: Javi, sé que me porté como un canalla, pero somos amigos desde la universidad. ¿Es que 20 años no significan nada? Javier le respondió escuetamente al abogado: dígale a su cliente que vendió 20 años de amistad por casi 1 millón de euros. Es su elección y su precio. Con Elena, las cosas fueron diferentes. La suspensión de la pena le permitía seguir en libertad, pero su vida se había derrumbado por completo. Su carrera financiera terminó. Con antecedentes penales y la inhabilitación para ocupar cargos directivos, nadie la contrataba ni para puestos de bajo nivel. Los bancos la rechazaban en cuanto veían su nombre en las bases de datos. Las empresas de auditoría ni siquiera consideraban su currículum. Sobrevivía con trabajos esporádicos como freelance por Internet. Alquilaba un apartamento de una habitación en las afueras, en un barrio por el que antes ni siquiera se detenía. Javier la vio una vez, por casualidad, en un centro comercial antes de Navidad. Estaba de pie frente al escaparate de una joyería, mirando unas joyas que ya no podía permitirse. Había envejecido en 6 meses, el cansancio en sus ojos, una chaqueta barata en lugar de los habituales abrigos de bisón. Sus manos, antes cuidadas con una manicura perfecta, estaban ahora enrojecidas por el frío y el trabajo doméstico. Sus miradas se cruzaron. Elena se quedó paralizada, su rostro palideció, sus labios temblaron como si quisiera decir algo. Luego, se dio la vuelta lentamente y se alejó a toda prisa, desapareciendo entre la multitud de compradores con bolsas de regalo. Él no la llamó. ¿Qué sentido tenía? Todo se había dicho ya en la sala del tribunal. La multa de 50.000 euros, Elena la pagaba a plazo. El juez le permitió fraccionarla en 3 años. Cada mes, de sus míseros ingresos, destinaba el 30%. Vivía al borde de la pobreza, ahorrando en todo, y Javier no sentía ni una pizca de lástima por ella. Ella misma había elegido ese camino, prefiriendo el dinero fácil y un amante a un marido legítimo. Tras el divorcio, consiguió poco. La casa era propiedad de Javier antes del matrimonio, y él la echó a la calle de inmediato. Vendió sus joyas para sobrevivir los primeros meses. Un día le contaron que Elena había intentado conseguir trabajo en una pequeña firma de auditoría. El director llamó a Javier, se conocían de círculos de negocios, y le pidió su opinión. Javier respondió con honestidad: es inteligente y profesional, pero traicionó a quienes confiaban en ella. Usó la intimidad para estafar. Decida usted si está dispuesto a correr el riesgo. A Elena no la contrataron. Una semana después, ella misma lo llamó. Su voz estaba rota. Javi, ¿vas a vengarte eternamente? Ya estoy pagando por todo. Él respondió con calma.
No es venganza, son las consecuencias de tus decisiones. Quisiste quedarte con mi negocio de forma deshonesta. Recibe lo que te merece. Ella colgó. Irene Ramos llamó una vez, a finales de otoño. Su voz era tímida, casi asustada. Don Javier, sé que no tengo derecho a molestarlo. Solo quería darle las gracias. Por su ayuda, por no haberse vengado. Ayudaste a restablecer la justicia, respondió él secamente. Fue tu elección, y te salvó. Me he mudado a Barcelona. He encontrado trabajo en una pequeña empresa, como administrativa. Empiezo de cero, sin engaños, sin juegos, con honestidad. Es un trabajo que no tiene que ver con valores materiales ni finanzas, por mis antecedentes. Te deseo suerte. La pausa se alargó. Irene respiraba al otro lado de la línea, como si reuniera fuerzas. ¿Algún día me perdonará? Javier guardó un largo silencio, mirando por la ventana. Luego dijo, no lo sé, pero diste el paso correcto, y eso es lo importante. Sigue con tu vida. Irene, sin mirar atrás. Todavía eres joven, tienes todo el futuro por delante. Gracias, susurró ella. Nunca olvidaré su amabilidad. Adiós. No volvió a llamar. Oyó por conocidos comunes que realmente había sentado la cabeza, que trabajaba, ayudaba a su madre con el tratamiento, evitaba la vida pública y había borrado todas sus redes sociales. Quizás allí, en Barcelona, encontrara su felicidad. Javier no le guardaba rencor. Irene había sido víctima de la manipulación de otros, aunque voluntaria. Lo importante es que se detuvo a tiempo y ayudó a desenmascarar a los verdaderos culpables. Arturo Méndez se convirtió no solo en su abogado, sino en un verdadero amigo. Se reunían con regularidad, discutían los asuntos de la empresa y a veces simplemente cenaban en restaurantes tranquilos, hablando de la vida, la política, el futuro. Arturo le confesó una vez, Javi, en 20 años de carrera he visto cientos de casos, pero el tuyo es especial. No te rompiste, no tiraste la toalla. Eso es raro. Clara Vega consiguió un ascenso. Javier la contrató en Sapsoft como abogada de empresa con un sueldo considerable. Su meticulosidad y su amor por el aburrido papeleo resultaron ser inestimables. Construyó un sistema de control de documentos tal que ahora ningún papel pasaba sin su atenta mirada. El detective privado, Carlos Campos, a quien Méndez había contratado para reunir material adicional, también se convirtió en parte del equipo. Javier lo contrató de forma permanente para verificar proveedores, monitorizar riesgos y realizar comprobaciones de antecedentes de nuevos socios y empleados. Campos creó todo un servicio de seguridad dentro de Sapso. No más sorpresas. Su vida personal seguía vacía. Después del divorcio, Javier no tenía prisa por iniciar nuevas relaciones. Demasiado dolor, una decepción demasiado profunda. Varias veces, sus amigos intentaron presentarle a mujeres inteligentes, guapas y exitosas. Él se negaba educadamente. Gracias, pero todavía no estoy preparado. Se centró en el trabajo, en reconstruir lo que casi había perdido, en fortalecer el negocio. A veces, por las noches, se sentaba en un sillón junto a la chimenea en su casa de La Moraleja. Se servía un whisky y recordaba a aquella niña del aeropuerto, aunque no sabía su nombre. No juegue con el destino. Olvídese del dinero. Vuelva a casa. Esa frase lo había salvado. Si entonces hubiera volado a Londres, Elena y Sergio habrían tenido tiempo de completar su plan. Lo habrían arreglado todo para que él pareciera el culpable. Demostrar lo contrario habría sido casi imposible. Su firma en los documentos, el romance con la secretaria, el dinero desviado. Un cuadro perfecto para una acusación. Pero volvió. Se marchó del aeropuerto, obedeciendo un impulso irracional. Y esa decisión lo cambió todo. Javier pensaba a menudo si esa niña había sido real o una alucinación, nacida del subconsciente que había captado las señales de alarma antes que la razón. Quizás se había quedado dormido un minuto, sin recordarlo. Nunca lo sabría. Pero le estaba agradecido, real o imaginaria, por ese empujón que le salvó la vida y el negocio. La Nochevieja la pasó solo. No quería fiestas ruidosas, alegrías falsas, sonrisas fingidas. Rechazó todas las invitaciones, se sirvió una copa de champán, salió a la terraza de su casa y miró las estrellas. El frío le pellizcaba la cara, la escarcha crujía bajo sus pies. Con las campanadas, pidió un deseo, que el año nuevo me traiga paz. No riqueza, no nuevas victorias, solo paz. Estabilidad. Confianza en el mañana. Enero comenzó con una reunión con un antiguo colega de Sergio, alguien que había trabajado en Sapsoft y luego se había ido para crear su propio proyecto. Estaban sentados en un café en el barrio de Salamanca, y el colega le preguntó con cautela, «Javi, ¿cómo estás? Después de toda esa pesadilla». Javier sonrió. «He sobrevivido. ¿Me he vuelto más cauto? He aprendido a no confiar ciegamente. ¿No te arrepientes, Sergio? Al fin y al cabo,
Fue tu amigo durante 20 años. Me arrepiento de no haber visto antes cómo era en realidad. Pero me alegro de haberlo visto a tiempo. Un año más y lo habría perdido todo. El colega asintió, removiendo su café. Hiciste bien en no derrumbarte. Muchos se habrían rendido. Se habrían fugado al extranjero o se habrían dado a la bebida. No había tiempo para derrumbarse. Javier tomó un sorbo de café. Tenía que salvar la empresa y a mí mismo. Las emociones, para después. Y ahora las emociones habían llegado. Javier se quedó pensativo, mirando la plaza nevada a través de la ventana. Ha llegado la claridad. Me di cuenta de que había construido mi vida sobre ilusiones. Pensaba que la gente cercana era para siempre, que la sociedad en un negocio y el matrimonio eran lazos inquebrantables. Resulta que no. La gente cambia o simplemente muestra su verdadera cara cuando aparece la tentación. Una conclusión cínica. Realista, corrigió Javier. No me he decepcionado con la gente en general. Arturo Méndez, Clara Campos, ellos demostraron que la decencia existe. Simplemente entendí que la confianza hay que ganársela y verificarla. Siempre. Un mes después, a finales de febrero, Javier se encontraba de nuevo en el aeropuerto de Barajas. Esta vez, un vuelo a Berlín, negociaciones con socios alemanes sobre un proyecto conjunto. Todo iba según lo previsto, no había retraso. Estaba sentado en la sala business, revisando una presentación en su tablet, cuando oyó una risa infantil. Se giró. Junto a la ventana, una niña de unos 8 años con 2 trenzas le señalaba algo a su madre, parloteando alegremente sobre los aviones. El corazón le dio un vuelco. Se parecía mucho a la del verano pasado. Javier se levantó y se acercó. La niña se giró y sus miradas se encontraron. Ojos castaños, expresión seria. ¿Era ella? Hola, dijo él con cautela, poniéndose en cuclillas. Nos vimos aquí en verano. La niña frunció el ceño, estudiándolo. Y luego negó con la cabeza. No. Es la primera vez que vengo a un aeropuerto. Volamos a Turquía. La madre de la niña miró a Javier con desconfianza, atrayendo a su hija hacia ella. Él se disculpó y volvió a su asiento, con una mezcla de emociones. Así que no era ella. O tal vez era otra niña, y aquella fue fruto del cansancio y el estrés de aquel día tan tenso. Pero, ¿acaso importaba? Javier sonrió para sus adentros. No importaba si aquella niña había sido real. Lo importante era que él había escuchado esa voz interior que le gritaba, vuelve a casa. Lo importante era que no había ignorado su intuición. Lo importante era que había sobrevivido y vencido. Anunciaron su vuelo. Cogió su maletín y se dirigió a la puerta de embarque. Al pie de la escalerilla del avión, se giró y miró la pantalla. Su vuelo. Embarque finalizado. Javier sonrió. A veces, un vuelo perdido a tiempo es el mejor regalo del destino. Y a veces, uno cogido a tiempo es la recompensa por haber soportado la tormenta y no haberse roto. Subió a bordo, encontró su asiento junto a la ventanilla. El avión empezó a carretear. La vida continuaba. Sin Elena, sin Sergio, sin ilusiones, pero con una clara comprensión de quién era y qué quería. Sapsoft prosperaba. Javier ya no mezclaba lo personal con lo profesional, no confiaba a ciegas, verificaba cada paso. Eso hacía la vida más complicada, pero más segura. Al menos ahora dormía tranquilo, sabiendo que su negocio estaba a salvo de traidores. Irene, en algún lugar de Barcelona, empezaba de nuevo. Le deseaba sinceramente suerte. Se había equivocado, pero encontró la fuerza para admitir su error y enmendarlo. Eso tenía un gran valor. Elena y Sergio pagaban por su codicia y su traición. Uno, entre rejas, en compañía de delincuentes, la otra, en la miseria y la vergüenza. La justicia había prevalecido, aunque a través del dolor. Y Javier García volaba a unas negociaciones, pensando en nuevos proyectos, nuevos horizontes. El pasado había quedado atrás, como una pesadilla. Por delante estaba la vida real, sin la falsedad de la traición. El avión despegó, atravesando las nubes. Detrás de la ventanilla brillaba un sol radiante, y Javier pensó que, quizás, pronto estaría listo para dejar entrar a alguien de nuevo en su vida. Pero ahora, con cautela, con sabiduría, recordando las lecciones del pasado. Se reclinó en el asiento y cerró los ojos. Todo iría bien. Ahora lo sabía.